Willis, a pesar de que el encéfalo representa el 2.5% del peso corporal, es un área altamente vascularizada debido a que posee una amplia red de vasos sanguíneos por su alta demanda metabólica. Representa el 15% del gasto cardíaco y el 20% del oxígeno existente en el cuerpo. Sus sistemas, o esta conformación de este polígono de Willis va a estar dado por dos sistemas, un sistema anterior y un sistema posterior. El sistema anterior va a venir dado por la arteria carótida interna y el sistema posterior por la arteria basilar, que estas se van a anastomosar en la base del cerebro para formar entonces lo que es el polígono de Willis. Actualmente todos conocemos este polígono o este circuito arterial cerebral como polígono de Willis, pero realmente esta eponimia es incorrecta. La palabra eponimia siempre se le da a la primera persona que se encargó de descubrir algo. En este caso, la primera persona en descubrir el circuito arterial cerebral fue Thomas Jacob Webster, quien se encargó de publicar un estudio acerca de la apoplejía en 1558, mientras que Thomas Willis publicó un estudio acerca de la anatomía humana en 1664, por lo que quiere decir que 6 años antes fue que se descubrió realmente este polígono o este circuito arterial cerebral. Este estudio de la apoplejía habla de lo que es actualmente la enfermedad cerebrovascular o evento cerebrovascular. Por lo tanto, tenemos desde hace 300 años en la historia médica llamándolo con un término que realmente no es correcto, porque en este caso debería llamarse polígono de Webster, pero sin embargo llamarlo polígono sigue siendo incorrecto, ya que del 40 al 60% de los seres humanos no poseemos un polígono simétrico dentro de nuestro cerebro, sino que este suele ser o redondeado o más circular o de una forma asimétrica. Por lo tanto, el mejor término que se está utilizando actualmente para denominar a este polígono de Willis o polígono sería circuito arterial cerebral. Por lo tanto, así es que vamos a llamarlo de ahora en adelante. Respecto al sistema anterior, tenemos que este va a venir dado por la arteria carótida interna, la cual nace de la arteria carótida primitiva que va a atravesar el cartílago tiroides, que se encuentra ubicado más o menos a nivel de la cuarta vértebra cervical, que en el inicio de esta arteria va a poseer una bifurcación. Esta bifurcación o dilatación es llamada seno carotidio y posee función de valorreceptor, es decir, es el encargado de medir la presión arterial. Luego, esta arteria va a pasar por el músculo digástrico, se va a hacer como formas de codos que se van a llamar sifones carotidios y posteriormente va a llegar a una región laterofaringea y posteriormente va a entrar al cráneo por medio del conducto carotidio. Y en el cráneo esta se va a bifurcar o se va a ampliar y va a formar 5 arterias, las cuales son la coroide anterior, la anterior, cerebral media, comunicante posterior y la arteria oftálmica. Y el sistema posterior va a venir dado por la arteria vertebral, la cual va a nacer como segundo colateral ascendente de la arteria subclavia. Entonces van a proceder a pasar a estas arterias por los agujeros transversos de las primeras 6 vértebras cervicales. Por C7 no, debido a que esta vértebra no posee agujeros transversos y si los posee, estos estarían estrofiados, por lo tanto la arteria no puede pasar por allí. Van a ser 2 de cada lado, van a ser 2, una de cada lado o una por cada agujero. Entonces, ambas arterias al llegar a lo que es el atlas se van a anastomosar y al anastomosarse luego van a atravesar la membrana occipital para llegar entonces a lo que es el cráneo, van a atravesar la dura madre y luego de atravesar la dura madre pasando por el foramen occipital van a llegar entonces a lo que es el espacio subaracnoideo y acá es entonces en donde van a nacer de este tronco, de esta arteria basilar, después de pasar por delante de la médula oblongada, por delante del puente, por la cara anterior, se van a bifurcar este tronco basilar y entonces va a dar lugar a lo que serían las 2 vértebras cerebrales posteriores. Mientras que el tronco basilar en sí va a dar lugar a otras arterias como lo son la arteria cerebelosa anterosuperior, la arteria cerebelosa anteroinferior, la arteria cerebelosa
posterior inferior, la arteria cerebelosa posterior superior. Entonces vamos a pasar a conocer lo que es el circuito arterial cerebral y cuáles son las arterias que lo conforman. Tenemos entonces estas arterias que están acá, que se disponen, que son las arterias cerebrales anteriores. Esta arteria que las une es la arteria comunicante anterior. Estas arterias que están acá son las arterias cerebrales medias y estas arterias que están acá que unen la cerebral media con esta que está aquí abajo, que es la cerebral posterior, que son llamadas comunicantes posteriores. Entonces tenemos que los límites de este circuito arterial cerebral van a ser límite anterior, arteria comunicante anterior, límite anterolateral, arteria cerebral anterior, límite posterolateral, arterias comunicantes posteriores y límite posterior, las arterias cerebrales posteriores. Esta arteria que vemos acá se llama arteria estriada de Joyner. Y estas arterias que vemos aquí en el centro anteriormente se llamaban arterias perforantes, pero actualmente reciben el nombre de arterias centrales y se van a nombrar según sea su ubicación. En este caso, estas arterias que están por dentro de la arteria cerebral anterior van a ser llamadas arterias centrales anteromediales. Estas arterias anteromediales se van a encargar de irrigar lo que es el quiasma óptico, las antillas olfatorias y el hipotálamo. Acá tenemos estas arterias que están después de la arteria cerebral anterior, las cuales son llamadas arterias anterolaterales. Estas arterias anterolaterales, por tener un calibre muy pequeño, muy delgado, son las principales causales de lo que son los infartos lacunares, hemorragias y eventos cerebrovasculares. Por acá abajo tenemos lo que serían las arterias posteromediales, que son estas que están acá, que se encuentran antes de la arteria comunicante posterior. Estas arterias o la alteración de estas arterias van a arrojar lo que sería el síndrome de Percheroni y se van a encargar de irrigar lo que es el putamen. Estas arterias que están por acá por fuera o arterias posterolaterales van a nacer de la arteria comunicante posterior. Y de igual forma, al igual que las anterolaterales, estas arterias poseen un calibre muy delgado y también son causales de infartos lacunares bilaterales y por lo tanto es necesario tener precaución con ellas con los pacientes que padezcan hipertensión arterial, diabetes mellitus y cardiopatías para evitar lo que sería la oclusión de estas arterias. Y el sistema posterior va a venir dado por la arteria vertebral, la cual va a nacer como segundo colateral ascendente de la arteria subclavia. Entonces van a proceder a pasar a estas arterias por los agujeros transversos de las primeras 6 vértebras cervicales. Por C7 no, debido a que esta vértebra no posee agujeros transversos y si los posee, estos estarían estrofiados, por lo tanto la arteria no puede pasar por allí. Van a ser dos de cada lado, van a ser dos, una de cada lado o una por cada agujero. Entonces, ambas arterias, al llegar a lo que es el atlas, se van a anastomosar y al anastomosarse, luego van a atravesar la membrana occipital para llegar entonces a lo que es el cráneo, van a atravesar la dura madre y luego de atravesar la dura madre pasando por el foramen occipital van a llegar entonces a lo que es el espacio subaracnoideo y acá es entonces en donde van a nacer de este tronco, de esta arteria basilar, después de pasar por delante de la médula oblongada, por delante del puente, por la cara anterior, se van a bifurcar este tronco basilar y entonces va a dar lugar a lo que serían las dos vértebras cerebrales posteriores. Mientras que el tronco basilar en sí va a dar lugar a otras arterias como lo son la arteria cerebelosa anterosuperior, la arteria cerebelosa anteroinferior, la arteria cerebelosa posterior-inferior, la arteria cerebelosa posterior-superior. La relación de la articulación temporomandibular con el circuito arterial cerebral
se va a presentar dado que el nacimiento de las arterias que van a dar lugar a las arterias que conforman este circuito arterial cerebral van a pasar por lo que es la articulación temporomandibular. Como ya lo conocimos, la arteria carótida interna da lugar a 5 arterias que se encargan de irrigar en lo que es el sistema anterior del circuito arterial cerebral. Y la arteria vertebral va a pasar, o va a nacer de la segunda colateral ascendente de la arteria subclavia, las cuales ambas están ubicadas más o menos a este nivel. Por lo tanto, van a pasar por lo que es la articulación temporomandibular. Entonces, si hacemos una mala manipulación de esta articulación temporomandibular, podemos ocasionarle al paciente cualquier alteración neurológica, bien sea un SB, una hemorragia, un infarto lacunar, etc. Por lo tanto, es necesario conocer cómo se dispone este circuito arterial cerebral y cuáles serían las manipulaciones correctas para evitar estas malas praxis. Moreno, el día de hoy voy a exponer sobre las arterias más importantes que componen el ATM. Arteria facial. Es una de las 8 ramas de la arteria carótida externa. Posee un recorrido tortuoso a lo largo del surco masotibial en su trayecto hacia el ángulo medial del ojo. Pasa por debajo de los músculos disgástrico y estiloideo y atraviesa la glándula submandibular. Termina a nivel del ángulo medial del ojo con el nombre de arteria angular, considerada su rama terminal. Arteria labial superior. Rama de la arteria facial significativamente mayor y más tortuosa que la labial inferior. Irriga el labio superior y también ramas que ascienden para irrigar el tabique nasal y el ala de la nariz. Arteria labial inferior. Tiene un origen cerca de la comisura de la boca o el ángulo de la boca, se dirige hacia adelante y un poco hacia arriba para pasar por debajo del músculo depresor del ángulo de la boca y perforar el músculo orbicular. Irriga la mucosa y los músculos de la expresión facial del labio inferior, así como las glándulas labiales. Se anastomosa con la arteria del lado opuesto y la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior. Arteria temporal superficial. Se origina en la división de la arteria carótida externa, por debajo de la logia parotidia, bajo el cóndilo de la mandíbula. Tiene una dirección oblicua ascendente por el borde posterior de la rama de la mandíbula. En su trayecto ascendente pasa por delante del pabellón auricular y posterior al cóndilo de la mandíbula. Es superficial al arco cigomático y es acompañada por el nervio auriculotemporal en su recorrido. Arteria facial transversa. Se origina como rama colateral de la arteria temporal superficial. Posee 2 ramas. Su rama superficial irriga los músculos macetero y bucinador, que se anastomosa con ramas de la arteria facial y la infraorbitaria. En su rama profunda perfora el macetero cerca de su borde posterior. Arteria mentoniana. Se origina en la arteria dental inferior, nace en el conducto mandibular, abandona el conducto en el agujero mentoniano. Irriga el mentón, se anastomosa con la arteria del lado contrario y con arterias submentoniana y labial inferior. Arteria supratroqueal. Se origina como una de las ramas terminales de la arteria oftálmica. Se desprende en la zona donde la oftálmica discurre posterior a la tróquea del músculo oblicuo superior del globo ocular. Abandona la órbita en su ángulo medial perforando el tabique orbitario junto al nervio supratroqueal, ascendiendo por la frente. Irriga el integumento, el pericráneo y se anastomosa con la arteria supraorbitaria. Arteria nasal lateral. La arteria nasal lateral o dorsal es una arteria de la cabeza que se origina como una de las 2 ramas terminales de la arteria oftálmica. Esta emerge desde la órbita por encima del ligamento palpebral medial y, tras dar una pequeña rama hacia la parte superior del saco lagrimal, esta se divide en 2 ramas. Las ramas irrigan el saco lagrimal, que es la rama lagrimal, y la parte anterior y lateral de la raíz de la nariz. Una de estas ramas cruza la raíz de la nariz y se anastomosa con la arteria angular. La otra discurre a lo largo del dorso de la nariz, irrigando la superficie externa y se anastomosa con su arteria compañera en el lado opuesto y con la rama nasal lateral de la arteria facial.
arteria supraorbitaria. La arteria supraorbitaria o frontal externa es una arteria que se origina como rama colateral de la arteria oftálmica. Se distribuye hacia la frente, los músculos supraorbitarios, el párpado superior y el seno frontal. Como ramas colaterales tiene las ramas para el músculo elevador del párpado y como ramas terminales la rama superficial o subcutánea y la rama profunda o perióstica. Arteria occipital. La arteria occipital irriga el cuero cabelludo de la región occipital, músculos del cuello, celdas mastoideas y la dura madre de la porción posterior del cráneo. Esta se desprende de la carótida externa y cruza el nervio hipogloso en dirección hacia el hueso occipital. Alcanza allí la mastoides y se dirige hacia la protuberancia occipital externa, terminando con dos ramas occipitales, que estas perforan el trapecio y luego se distribuyen por la musculatura y el cuero cabelludo. En otras palabras, esta se origina de la carótida externa de la parte superior del cuello en el triángulo carotidio por delante del músculo esternocleidomastoideo. Su trayecto se puede dividir en tres porciones, en la superior, la profunda y la posterior. Luego da lugar a 6 ramas. La rama mastoidea, que se dirige hacia la diploe, y la dura madre, pasando a través del agujero mastoideo. Está la rama articular, que se dirige a la parte dorsal de la oreja, pasando bajo el músculo esternocleidomastoideo. Las ramas esternocleidomastoideas, que estas son pequeñas ramas para dicho músculo. Las ramas occipitales, que irrigan la piel del occipucio, pasando a través del músculo trapecio. La rama meningia, que es inconstante, se extiende hacia la dura madre, pasando a través del agujero parietal. Y por último tenemos la rama descendente, que esta irriga la musculatura de la nuca, pasando bajo el músculo esplenio. Arteria auricular posterior. La arteria auricular posterior es una arteria que se origina en la arteria carótida externa. Esta es profunda con respecto a su origen, por arriba y medial al músculo estiloideo. En la región parótida sigue el borde superior del vientre posterior del músculo digástrico y desciende hacia el borde anterior de la apófisis mastoide, de la cual emerge hacia atrás y lateralmente para luego irrigar el surco articulomastoideo. La arteria estilomastoidea, su principal colateral, penetra en el foramen del mismo nombre y se dirige hacia la cavidad timpánica, también la arteria timpánica posterior y las ramas occipital y paritoidea. Se distribuye la sangre en la cara interna del pabellón auricular, la piel del hélix y el antihélix, los tegumentos de la región mastoidea, la glándula parótida, músculo digástrico y otros músculos. Esta se ramifica en sus ramas colaterales, que son la arteria parotidia y estilomastoidea, y sus ramas terminales, que es la arteria auricular y mastoidea. Irrigación arterial según su estructura anatómica. Cápsula. Todos los vasos que pueden ser identificados en un radio de 3 centímetros del ATM dan ramificaciones para la cápsula. La cápsula está irrigada por vasos que provienen de todas las direcciones y que constituyen el plexo de la cápsula, que luego irrigaría el resto del ATM. La zona posterior y medial de la cápsula están muy irrigadas y en menor medida la zona anterior y el ligamento lateral. Proceso condilar. La mayor parte de la irrigación se obtiene de la parte lateral y medial del cóndilo. El aporte vascular de la articulación parece provenir de la cara medial y lateral del cóndilo y de los aspectos anteriores y posteriores del disco articular, aunque también se describe a la zona posterior del cóndilo como la más vascularizada. Los vasos sanguíneos irrigan primeramente a la cápsula articular, posteriormente ingresan a través de ella e irrigan el resto de las estructuras del ATM, entre ellos el cóndilo. Adicionalmente, el cóndilo recibe irrigación por los vasos nutricios provenientes de la arteria alveolar inferior, que tras pasar por el foramen mandibular otorga ramas que viajan a través de los espacios medulares de la rama y cuello hacia el cóndilo. Gracias a esto es importante ya que no ocurre la necrosis vascular. Disco articular. La periferia del disco está bien vascularizada, aunque no de manera uniforme. Los vasos se ramifican a medida que avanzan hacia el centro del disco y terminan en una zona bien delimitada.
Esto en la zona central relativamente avascularizada. La porción posterior del disco está ampliamente vascularizada. Esta zona está irrigada por la arteria temporal superficial y por las ramas de la arteria maxilar. La zona anterior del disco está ricamente irrigada y su plexo arterial se continúa con la irrigación del músculo pterigoideo lateral que se inserta en el sector anterior del disco. Fosa articular. El área funcional de la fosa es avascular. Existe una zona de delimitación avascular donde la zona posterior es más vascular y parte más profunda es avascular. El lecho vascular termina justo antes de la convexidad mayor del tubérculo articular. La inervación del sistema estomatognático. Con respecto a la inervación de dicho sistema, es importante tomar en cuenta los pares craneales, ya que estos son 12 pares de nervios que salen del cerebro y van a pasar a través de ciertos orificios. Estos se distribuyen alrededor de la cara y el cuello, exceptuando el 10º par craneal, que se encarga de la inervación de la zona del tórax y el abdomen. 12 son los pares craneales, pero existen ciertos pares puntuales que se encargan de funciones importantes para dicho sistema, como por ejemplo la función de masticación, respiración, deglución y fonación. Nervio trigémino o quinto par craneal. Esta es una estructura nerviosa que se encuentra en el cráneo. Se denomina par porque encontramos uno de cada lado. Este es el nervio más voluminoso de los pares craneales y tiene una gruesa raíz sensitiva denominada porción mayor y otra más delgada, motora, denominada porción menor. Este nervio lo constituyen los siguientes tipos de fibras. Vamos a tener las fibras sensitivas somáticas generales y las fibras motoras eferentes viscerales especiales. El nervio trigémino se origina en la fosa posterior del tronco encefálico, realiza un largo y complejo recorrido hasta llegar a su territorio de distribución. Tiene su origen aparente en la protuberancia, específicamente su cara anterior y lateral, y después de un trayecto intracraneal recibe el nombre de plexus triangularis, dando paso al ganglio de Gesser. El ganglio de Gesser se encuentra ubicado en la cavidad de Merkel, reposando encima del peñasco del hueso temporal. Las ramificaciones de este par craneal van a aprovechar los orificios de la base del cráneo para poder salir. Por ejemplo, en el caso del nervio oftálmico es gracias a la hendidura efenoidal por la cual va a penetrar la órbita, mientras que en el caso del nervio maxilar llega a la fosa pterigopalatina aprovechando el agujero redondo mayor, y el nervio mandibular se vale del agujero oval para así poder acceder a la fosa infratemporal. El nervio trigémino va a brindar sensibilidad cutánea a la cara y gran parte del cráneo. Este es un par craneal que llega al ganglio trigeminal y allí realiza una distribución tanto motora como sensitiva, por lo tanto vamos a encontrar que es un nervio mixto. La porción sensitiva. Esta se va a encargar de sensaciones del dolor, temperatura y presión de la piel de la cara, el cráneo, la mucosa de los senos frontales, maxilares y la cavidad nasal, además de los impulsos propioceptivos de los músculos de la masticación y faciales. Especialmente la zona que recibe inervación sensitiva del nervio trigémino va a ser la porción del temporal, parte del cuero cabelludo, conducto auditivo externo, cavidad bucal, cavidad nasal y el tronco de Eustaquio. Con respecto a la porción motora, esta se va a encargar de la inervación de los músculos de la masticación, específicamente músculo temporal, mesetero, pterigoideo, lateral y medial, también el tensor del tímpano, el velo del paladar, el miloideo y por último el vientre anterior del músculo disgástrico. La porción sensitiva. Esta se va a encargar de sensaciones del dolor, temperatura y presión de la piel de la cara, el cráneo, la mucosa de los senos frontales, maxilares y la cavidad nasal, además de los impulsos propioceptivos de los músculos de la masticación y faciales. Especialmente la zona que recibe inervación sensitiva del nervio trigémino va a ser la porción del temporal, parte del cuero cabelludo, conducto auditivo externo, cavidad bucal, cavidad nasal y el tronco de Eustaquio. Con respecto a la porción motora, esta se va a encargar de la inervación de los músculos de la masticación, específicamente músculo temporal, mesetero, pterigoideo, lateral y medial, también el tensor del tímpano, el velo del paladar, el miloideo y por último el vientre anterior del músculo disgástrico. Ramas y divisiones principales del nervio trigémino. Vamos a encontrar el nervio oftálmico. Esta es la primera división y sale a través de la fisura orbitaria superior en la pared del seno cavernoso y comprende la frente, mitad del cuero cabelludo, el párpado superior, el dorso y punta de la nariz, la córnea y los senos frontales. Además de tener fibras nerviosas que son las responsables de la dilatación de la pupila, este se va a dividir en 3 ramas, el nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal.
El nervio maxilar, al igual que la rama oftálmica, ingresa en la pared del seno cavernoso. Después emerge el ganglio trigémino. Esta es una rama sensorial, inerva el tercio medio de la cara y la arcada dentaria superior. Va a discurrir por el suelo de la órbita, atravesando la fosa pterigopalatina y el agujero redondo mayor. Se va a dividir en 5 ramas. Y por último vamos a encontrar el nervio mandibular, la cual es la última rama del nervio trigémino. Es la división mandibular B3, la única con componente tanto sensorial como motor. Su componente motor va a encargarse de la inervación de la musculatura de la masticación, mientras que su componente sensorial inerva el tercio inferior de la arcada dentaria inferior y el 2/3 anteriores de la lengua. El nervio facial, también llamado séptimo par craneal, este es un nervio mixto que se origina en el tronco encefálico. Posee funciones tanto motoras como sensitivas y parasimpáticas. Este es el nervio encargado de la inervación de la zona del pabellón auricular, la lengua, los músculos encargados de la mímica facial, además de actuar sobre las glándulas de los ojos, boca, nariz y faringe, relacionadas con las funciones parasimpáticas. Su origen real es en la protuberancia, mientras que su origen aparente es en el extremo lateral del surco bulboprotuberancial, en el ángulo protuberancial cerebeloso. Sus fibras motoras tienen origen en el núcleo motor facial, en la sustancia reticular, mientras que sus fibras parasimpáticas tienen origen en el núcleo lagrimal y salivatorio. Por último, tenemos que las fibras sensitivas tienen origen en el ganglio geniculado. Con respecto al trayecto del nervio facial, nos vamos a encontrar que después que salen de su núcleo en la protuberancia, se dirigen hacia el conducto interno del oído para así llegar al acueducto de Falopio. Luego se van a dividir en una rama que va al conducto auditivo interno cerca del peñasco del hueso temporal, otra que se dirige directamente al hueso temporal y una última que se dirige hacia el agujero estilomastoideo. Con respecto a sus ramas, el nervio facial nos vamos a encontrar 3 ramas principales. La primera, la rama colateral, la cual se encuentra ubicada por dentro de la región petrosa del temporal. Estas vías se originan en el acueducto de Falopio y se va a dividir en el nervio petroso mayor y menor, el nervio músculo del estribo, la cuerda del tímpano, la rama sensitiva del conducto auditivo externo y las ramas que unen a la fosa yugular. Continuamos con las ramas colaterales, las cuales se encuentran ubicadas por fuera de la porción petrosa del hueso temporal. Estas ramas, una va hacia el glosofaringeo y las otras son destinadas al músculo auricular posterior, el músculo estiloideo y el músculo digástrico. Con respecto a las últimas, vamos a tener a las ramas terminales, las cuales van a estar diseñadas para inervar los músculos del cráneo, la cara y el cuello, las cuales son el músculo superciliar, frontal, orbicular, el músculo cigomático, el dilatador, el músculo transverso y el bucinador. También se encargan de la inervación de la parótida y el pabellón auricular. Es importante señalar que con respecto a la raíz motora del nervio facial, esta tiene su origen en el núcleo motor facial, como se mencionó anteriormente, y se va a dirigir tanto ventral como dorsalmente. Con respecto a su porción dorsal, se originan las fibras que inervan los músculos del tercio superior de la cara, mientras que la porción ventral va a originar fibras que van a inervar los músculos de los 2/3 inferiores de la cara, el llamado sector facial inferior. Pares craneales, ahora vamos a hablar del noveno par o del nervio glosofaringeo. Este es un nervio mixto, es sensitivo y motor, se encarga de la movilidad de la faringe, la sensibilidad de la lengua y la inervación de la glándula parotidia. Este consta de 2 orígenes, un origen real y uno aparente. En el origen aparente, tanto las fibras motoras como las sensitivas se originan en una región localizada en el bulbo raquídeo, por encima del nervio vago y del nervio auditivo. Y en su origen real, las fibras motoras se originan en esta región del bulbo raquídeo denominada núcleo ambiguo, y las fibras sensitivas se originan en el ganglio de Anders. Partiendo de su origen real, tanto las fibras, luego de que las fibras dejan el bulbo raquídeo, el nervio glosofaringeo se va a distribuir a lo largo del tejido subaracnoideo hacia la prominencia occipital, hacia la aracnoide y hacia la dura madre. Posterior a esto toma como salida el foramen yugular. Va a pasar cerca del nervio vago, del nervio espinal, va a rodear por su parte posterior la arteria carótida interna para poder llegar a la faringe y al músculo estilofaringeo, y finalmente llegar a estructuras como la arteria palatina, la lengua, la amígdala y el músculo estilogloso. Este también se encarga de inervar otras estructuras como el seno carotídeo, el tímpano, el músculo digástrico y el músculo estiloioideo.
aparte de las otras estructuras ya mencionadas. Cabe destacar que este nervio también trabaja en conjunto con otros para poder lograr la deglución, el reflejo de náuseas y la movilidad bucal y de la faringe, por lo que si este nervio es lesionado, la persona va a experimentar trastornos de la deglución, trastornos mandibulares y la pérdida de la sensibilidad, movilidad e inervación en sus estructuras a lo largo de su recorrido. Luego tenemos lo que sería el 10º par o el nervio vago. Este es uno de los pares craneales más complejos debido a su largo recorrido y a todas las ramificaciones que tiene. Este también es un nervio mixto, tiene fibras con funciones motoras, sensitivas, vegetativas y somáticas. Este también consta de dos orígenes, un origen real y un origen aparente. En el origen aparente, tanto las fibras motoras como las sensitivas y las vegetativas se originan en la parte posterior del bulbo raquídeo, subyacente al nervio vago, a la salida del nervio vago y de la raíz del nervio espinal. Y en su origen real, las fibras motoras y somáticas se originan cerca del nervio glosofaríngeo en el núcleo ambiguo. Las fibras con tareas sensitivas se originan en el ganglio plexiforme y en el ganglio yugular. Y las fibras que tienen una tarea vegetativa se originan en el núcleo dorsal. Partiendo de su origen real, después de que las fibras dejen el bulbo raquídeo, va a tomar como salida del cráneo el foramen yugular. Va a pasar por la región de la cervical, la cavidad y la cavidad abdominal, así como también la parte del tórax. Luego, a lo largo de su recorrido va a tener relación con el tejido que se encuentra entre el nervio glosofaríngeo y la aracnoide. Luego pasa por la arteria carótida interna, la vena yugular interna. Aquí es donde se va a formar el ganglio plexiforme, el cual se va a unir con el nervio hipogloso. Y finalmente, al llegar a la cavidad del abdomen, va a llegar a estructuras como la porción gastrointestinal y el hígado. Se dice que este es uno de los más complejos, como ya dije antes, por su largo recorrido y las diferentes ramificaciones. Y no solo porque cumple funciones en estructuras de la cara y de la cabeza, sino que también cumple funciones en estructuras como la laringe, la faringe, el esófago. De forma complementaria también inerva bronquios, corazón, inerva vísceras, hígado, entre otras estructuras. Las lesiones que se pueden dar en este nervio vienen debido a las ramificaciones. Por ejemplo, si hay una lesión en las ramas laringeas, se va a producir lo que sería la disgafia, que es la dificultad para tragar. Y si hay una lesión en las ramas de la faringe, se va a producir una parálisis del músculo cricotiroideo, el cual va a producir una voz débil en la persona. Les voy a hablar sobre el par craneal número 11. Este es el nervio accesorio. Este es un nervio mixto, pero es de predominio motor. Este también es llamado espinal accesorio o accesorio del vago. Este va a comprender únicamente la rama externa de las descripciones clásicas, mientras que la rama interna se le considera parte del vago. En cuanto a su anatomía, tenemos que ya que este es un nervio mixto, va a tener tanto una porción motora como una porción sensitiva. En cuanto a su porción motora, esta a su vez se va a subdividir en dos porciones, la porción craneal y la porción medular. En cuanto a su porción craneal, tenemos que esta se va a originar en el bulbo, va a pasar por el agujero yugular y va a inervar los músculos de la faringe, laringe y del paladar blando. La raíz vulvar se va a originar en la porción caudal del núcleo ambiguo y sus filetes van a emerger del surco lateral inmediatamente por debajo del neumogástrico. En cuanto a su porción medular, tenemos que se va a originar en la médula espinal, va a pasar por el agujero yugular y va a inervar los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. La raíz medular, se va a originar en una fila de motoneuronas situadas dorsolateralmente en el asta anterior de la médula y esta se va a extender desde el primer hasta el séptimo segmento cervical. Los filetes de van a emerger desde C5 hasta el bulbo, pasando por los cordones laterales. Esto a su vez se va a formar un tronco. Ese tronco se va a subdividir inmediatamente en dos ramas terminales. Tenemos la rama interna, esta está constituida por las fibras vulvares y la rama externa que está constituida por las fibras medulares.
En cuanto a su porción sensitiva, tenemos que esta va a pasar también por el agujero yugular y esta van a ser las fibras aferentes de los propioceptores de los músculos de los que inervan. En cuanto a la función de este nervio, tenemos que ya que es un nervio mixto, va a tener tanto su función motora como su función sensitiva. En cuanto a su función motora, tenemos que la parte craneal, esta se va a encargar de lo que son los movimientos de deglución y la porción medular va a intervenir en los que son los movimientos del cuello. En cuanto a su función sensitiva, tenemos que esta básicamente se va a basar en la propiocepción de los músculos de los que inerva, es decir, el sentido muscular de estos. En cuanto a su aplicación clínica, tenemos que cuando se produce una lesión a nivel de este nervio, se va a producir una imposibilidad para elevar los hombros, para la deglución y para los movimientos del cuello. Las lesiones que se pueden producir cuando se ve afectado este nervio son lesiones supranucleares, infranucleares y nucleares. En cuanto al par craneal número 12, tenemos que este es el nervio hipogloso. Este es un nervio exclusivamente motor. En cuanto a su anatomía, tenemos que este se va a originar en el núcleo hipogloso del bulbo raquídeo ventral. Este se introduce a su vez en la región sublingual junto al conducto de Wharton. Y por delante del borde anterior del hipogloso, este se va a dividir en sus ramas terminales, que se distribuyen por las caras inferior y lateral de la lengua. Inervando todos sus músculos, tanto intrínsecos como extrínsecos. Esos músculos serían tanto el ioestilogenigloso y el genoioideo. También tenemos lo que es el infraoideo y el esternocleidoideo. En cuanto a sus fibras, tenemos que las fibras córtico-hipoglosas se van a decusar en la unión pontomesencefálica y se desprenden del haz piramidal ventral. En cuanto a la función de tenemos que ya que este es un nervio exclusivamente motor, se va a encargar de lo que es la motilidad lingual. Es decir, los músculos extrínsecos de la lengua van a intervenir en lo que es la protusión. Y los músculos intrínsecos en lo que son los movimientos laterales de la lengua, cuando no está protuida. Además, tenemos que tener en claro que su función principal es la deglución y el habla. En cuanto a la aplicación clínica, tenemos que si se produce una lesión, se va a Ok, el ganglio del trigémino o ganglio de Gasser. Es un engrosamiento de la raíz sensitiva del nervio del trigémino que está ubicado en una cavidad en la fosa craneana media, más específicamente en el segmento gasseriano del nervio del trigémino. Su importancia radica en ser una estación ganglionar de relevo de la información sensitiva a partir de la cual se originan las tres ramas terminales del nervio trigémino y representar por tanto una diana terapéutica a la hora de realizar técnicas intervencionistas en la cabeza, en la cara y en la boca. Ahora, el nervio mandibular. El nervio mandibular es un nervio mixto ya que contiene tanto fibras motoras como sensitivas que me van a inervar la cara. También es conocido como el nervio maxilar inferior y surge del ganglio del trigémino y sale del cráneo a través del foramen oval. Una vez fuera se divide en dos, una división anterior y otra posterior. Ambas se subdividen en ramificaciones más pequeñas que me van a contribuir con la inervación facial. Específicamente, el nervio mandibular se va a encargar de transmitir la información sensitiva en el tercio inferior de la cara, el cual me va a incluir el labio inferior, la mandíbula, el área preauricular, el área temporal y las meninges de las fosas craneales anteriores y medias. Además, es el responsable de la inervación motora de los músculos de la masticación y los otros músculos que se originan del primer arco faríngeo. Los ramos sensitivos del nervio mandibular se originan del ganglio del trigémino y la raíz motora se origina del núcleo motor del nervio del trigémino. Pasa por debajo del ganglio del trigémino y a través del foramen oval. Una vez que sale del cráneo, se une con la raíz sensitiva. El nervio mandibular luego pasa entre los músculos pterigoideo medial y tensor del velo del paladar. Poco después se bifurca en una división anterior pequeña y una división posterior más grande. La división anterior se ramifica y emite ramos motores a los músculos de la masticación y una rama sensitiva bucal que me va a inervar la mejilla. La división posterior se va a dividir en tres ramas sensitivas y también emite el ramo motor que me va a inervar el vientre anterior del músculo digástrico y el miloioideo. Ahora, las ramas del nervio mandibular. Entre ellas tenemos la rama meningia y el nervio del músculo pterigoideo medial. La rama meningia es el ramo más proximal del nervio mandibular. A pesar de originarse una vez que el nervio sale del cráneo, ingresa nuevamente a través del foramen espinoso. Ahora, el nervio del músculo pterigoideo medial va a emerger después
del ramo meningio y este me va a inervar el pterigoideo medial y luego lo va a atravesar para proporcionar los ramos que me dan a inervar a los músculos tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. Ahora, entre la división anterior me va a constar de 3 ramos motores y un ramo sensitivo. El ramo sensitivo es el nervio bucal, el cual cursa entre las cabezas del músculo pterigoideo lateral, desciende sobre el macetero y se anastomosa con los ramos bucales del nervio facial. Me va a inervar la piel de la mejilla al igual que la mucosa oral. Ahora, el nervio maceterino pasa anterior a la articulación temporomandibular proporcionándole un ramo que la inerva y luego cursa posterior al tendón del músculo temporal perforando la cara profunda del macetero a quien también inerva. Ahora, los músculos temporales profundos. Estos me van a constar de un ramo anterior y otro posterior. El ramo anterior se origina del nervio bucal, mientras que el ramo posterior surge directamente de la división anterior del nervio mandibular. Ambos van a inervar el músculo temporal. Y por último, tenemos el nervio del músculo pterigoideo lateral, el cual surge del tronco anterior e ingresa al músculo pterigoideo lateral para inervarlo. Ahora les voy a hablar sobre la división posterior. En esta se encuentra el nervio auriculotemporal. Se origina a partir de 4 a 2 raíces, entre las cuales se sitúa la arteria meningia media, meningia, que su trayecto recorre lo que es la sensibilidad de la articulación temporomandibular, la mucosa del oído medio, la membrana timpánica, el ligamento del hueso martillo, la superficie anterior de la cóclea y el conducto auditivo externo, al igual que la región temporal, aparte del pabellón auricular. Su función. La función representa la principal fuente de inervación motora de los músculos masticatorios, con excepción de los asociados del hueso y el ilioides. En las lesiones encontramos el síndrome del nervio auriculotemporal, que se caracteriza por eritema, sudoración, calor, dolor, localizado en lo que es la distribución cutánea del nervio auriculotemporal. Como respuesta a estímulos gustatorios y consecuencia del daño de las fibras parasimpáticas de dicho nervio. Bien, ahora encontramos lo que es el temporal profundo. Es un nervio que se origina debajo del agujero oval del nervio mandibular, o B3, y se dirige lateralmente entre el borde superior de la afenoidal del pterigoideo lateral y el ala mayor del efenoide. Su función. En la función proporciona la inervación sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua, el piso de la cavidad oral y a la encía mandibular. El nervio alveolar inferior desciende pasando el profundo del músculo pterigoideo lateral. En sus lesiones. En las lesiones encontramos la neuropraxia y axonomexis, que son lesiones de las fibras nerviosas. Bien, ahora encontramos el lingual escalénico. El nervio lingual es una rama del nervio mandibular, que a su vez es una rama del trigémino, que proviene de la inervación sensitiva a la lengua. Este nervio tiene fibras sensitivas somáticas, que inervan lo que es la mucosa de la lengua, que proviene del trigémino. Al igual, también inerva lo que es el facial, el tímpano, y recibe información de los tercios anteriores de la lengua, así como las fibras parasimpáticas y simpáticas. En las lesiones podemos encontrar lo que el riesgo potencial de extracciones del tercer molar, entre otros. Al igual que cirugías, operaciones de glándulas salivales, extirpaciones de tumores y procedimientos de las laringes. Al igual que procedimientos anestésicos, que esto va a causar un daño en la sensibilidad del mentón, la lengua, o ambos daños del nervio que suministra la sensibilidad a la lengua. Bien, ahora vamos con el próximo nervio, que es el alveolar profundo. El nervio alveolar inferior es responsable de la inervación sensorial de lo que es la mejilla, los dientes, las encías y el mentón. Este nervio recorre lo que es la mandíbula inferior. En su trayecto podemos encontrar que desciende por debajo del músculo pterigoideo lateral y finaliza en el nervio del mentoniano. Luego atraviesa el foramen mentoniano y inerva lo que es la cara interna del labio inferior. En su función es muy importante, ya que es responsable de la sensibilidad de lo que es la pulpa dentaria, el periodonto, el tejido óseo de los dientes, las fibras que constituyen el mioideo. En sus lesiones podemos encontrar que son lesiones frecuentes, ya que son por extracciones de las muelas del juicio. Cuando esto sucede, las raíces de la muela
pueden envolver o presionar lo que es este nervio y pueda causar un daño. Al igual que por infecciones, accesos, entre otros que pueda causar lesión de este nervio.